Vamos a hablar esta noche del séquito siniestro de María de Médicis. Vamos a ver. Esta historia comienza en el año 1600. Por esos tiempos, la sobrina del gran duque de Toscana y heredera de los banqueros de Florencia, los Médicis, estamos hablando de María de Médicis, se enteró de que el rey Enrique IV de Francia, amigo de este programa, uno de nuestros reyes predilectos, solicitaba su mano. Como hemos contado alguna vez, el ministro Sully había convencido a Enrique de que la dote de esta princesa podía solucionar los problemas económicos que tenía Francia. Cuenta el historiador Alain Decaux que las negociaciones las hizo Sully por su cuenta en Italia. No le dijo nada al rey. Y cuando regresó al Palacio del Louvre, donde vivía Enrique, este le preguntó a su ministro, ¿de dónde venís? Y Sully respondió, Majestad, venimos de casaros. Escribió el propio Sully. El rey quedó perplejo. Más tarde exclamó, ya que por el bien de mi reino decís que es necesario estar casado, entonces debo estarlo. De esta forma aceptó los esponsales que había dispuesto el funcionario, el famoso masismo de Enrique IV. Dijo, más sí, si me tengo que casar, me caso. María de Médicis decidió viajar a Francia con 2.000 personas pertenecientes a su séquito. 2.000, sí, entenados, ñoquis, colaboradores, plomos. La más importante era una hermana de leche de María. Se llamaba Leonora Dossi y se había convertido en su primera ayudante. Parece que era un poco fea. Leonora era indispensable para María de Médicis, hasta tal punto que había puesto como condición a su boda con Enrique que ella la acompañara a París. Si no me acompaña Leonora, no me caso, dijo María de Médicis. Bueno. Y el rey Enrique dio su consentimiento. Entre los 2.000 que viajaron a Francia estaba un señor llamado Concini. Era un personaje noble venido a menos. A los 18 años exigió su parte de la fortuna paterna y la dilapidó en prostíbulos. Padre, dame lo que me toca de herencia, que ando con ganas de dilapidarla en prostíbulos. Arruinado, debió emplearse como matón al servicio del cardenal de Lorena. Pero el cardenal lo expulsó de su tropa cuando se enteró de que Concini padecía el mal francés, que así llamaban los italianos a la sífilis, mientras que los franceses le batían el mal de Nápoles. Bueno, más tarde Concini fue titular de un garito y organizador de orgías. Bueno, señor. En ese sentido. Claro, cuando la orgía se ponía un poco desordenada, aparecía Concini y decía, bueno, a ver, nos organicemos. Bien, también trabajó como comediante. Fue a prisión varias veces. Cuenta Decaux que su desprestigio era tal que lo primero que los padres florentinos prohibían a sus hijos era acercarse a Concini. Era sinónimo de cuco. Bueno, puede ser. Estaba arruinado cuando se enteró de la boda de María de Médicis y entonces hizo lo que pudo para colarse en la escolta de la princesa. Bueno, lo logró y una vez en Marsella el cortejo de María de Médicis debía llegar hasta Lyon y el viaje fue lamentable. Como nadie había previsto escolta tan numerosa, no estaba preparado nada para recibirlos. En las distintas paradas se amontonaban en casuchas y dormían sobre jergones de paja. La caravana llegó a Lyon en diciembre de 1600. Enrique IV no estaba. En realidad se había ido a visitar un amante. Apareció varios días más tarde,
y solicitó una entrevista a solas con su nueva esposa. Ya hemos contado muchas veces el malestar y el mareo de María cuando sintió el hedor que emanaba el rey. Hedor que ya había impresionado ingratamente a su primera esposa, nada menos que Margot, una de las hijas de otra Medici casualmente, de Catalina de Medici. Margot, la primera esposa de Enrique IV, era hija de Catalina de Medici y Enrique II de Francia. Bien, el caso es que este hedor espantó un poco a María. Finalmente se casaron, se unieron, y de esa unión nació el delfín Luis, que iba a ser Luis XIII de Francia, el rey de los tres mosqueteros. Pero más allá de este encuentro, nos interesa saber que Leonora Dossi, durante el viaje, se enamoró ¿de quién? De Concini, sí señor. ¿Del peor? Sí. Aquel hombre que era muy astuto y conocía el trato que tenía Leonora con la reina, la había seducido. Cuando la corte llegó a París, se hicieron ante el rey las presentaciones oficiales de todos los ayudantes de la nueva reina, y desde un principio a Enrique este Concini y a Leonora le cayeron medio grueso. De todos modos, aceptó tenerlos en su corte para tranquilidad de su mujer, pero fue un error. Concini le propuso casamiento a Leonora y de ese modo podía consolidar su lugar en el Louvre, que era donde vivían los reyes de Francia. Leonora aceptó maravillada. Trabajaron juntos para lograr la aprobación del rey. Y ella le pidió a María de Médicis que convenciera a Enrique de autorizar esa boda, pero Concini hizo lo mismo. ¿Con quién? Con una amante del rey Enrique, Enriqueta de Entralles. Así María y Enriqueta hablaron con el rey acerca de lo encantador de esa unión tan tierna y lo convencieron. La boda se celebró en Saint-Germain. El rey le regaló al novio miles de libras. Concini comenzaba a hacer la fortuna por la que había viajado a Francia y pronto comenzó a acumular poder. Para llegar hasta la habitación de la reina era necesario estar en buenas relaciones con Concini y Leonora. Los dos personajes manejaban a la reina a su gusto. Toda la riqueza que llegaba hasta María de Médicis pasaba de un modo o de otro a manos de Concini y Leonora. No solo eso, él se dedicaba a vender a España los secretos políticos que escuchaba en los aposentos de la reina. Por favor, un traidor. Sí, señor. Un día Enrique visitó la casa de Concini y estupefacto descubrió que se trataba de un palacio sin rival en París, un lujo prodigioso, objetos de plata que el rey mismo no poseía. El rey, preocupado, dijo que no recordaba haber sido tan generoso con el tipo, y se fue. El ministro Sully le aconsejó hacer arrestar a Concini o desterrarlo, pero Enrique, por respeto a su mujer, María, no hizo nada. Incluso le pidió a Sully que acondicionara para él, para el rey, una habitación en su casa, porque el Louvre le parecía un infierno. Y escribió Michelet, otro historiador: este soberano temido en Europa se veía reducido a no dormir más en su propia casa. El señor Concini casi lo había desalojado. Sabemos que Enrique IV fue asesinado por Ravaillac, pero nunca se supo claramente quién indujo al crimen. Dice Decaux que seguramente Concini fue uno de los agentes que, entre varios, se asociaron para sugerir a Ravaillac matar al rey. De este modo, la regencia pasaba a manos de María, y a María la manejaban totalmente.
Por entonces, el Delfín, el príncipe heredero, Luis, era un niño. A la muerte del rey, Concini fue nombrado mariscal de Francia. Nunca había agarrado un arma. Había que tratarlo de excelencia. Se hacía seguir por decenas de escuderos, pajes y por 40 hidalgos. Luego, los llamados grandes del reino vieron esto y quisieron expulsar a Concini. Se trataba de los nobles más importantes. El príncipe de Condé, primo de Enrique, publicó un manifiesto en el que acusaba a María de cubrir de honores al nuevo mariscal y a sus protegidos. Concini ofreció a los rebeldes una cantidad de plazas y dinero para evitar una guerra, pero los grandes no aceptaron. Concini movilizó sus tropas, que eran las del reino, y ordenó arrestar a Condé. Lo mandó a la Bastilla. Nadie protestó más. Concini y Leonora continuaron ejerciendo el poder a partir de la influencia que tenían sobre María. El hijo de Enrique, Luis, pasó el tiempo y ya tenía 15 años. Según Michelet, fue Hamlet en la corte de Francia. Tragaba en silencio, para decirlo mejor, Sí. las humillaciones cotidianas y sabía perfectamente todo lo que sucedía a su alrededor. En abril de 1617, Luis recibió una carta en la que se denunciaba todo con datos precisos. Pero a las humillaciones que soportaba su reino se agregó una más. Le dijeron que Concini era amante de su madre. ¡No! Y dicen que esa carta se la envió a Luis el viejo Sully, el ministro, que a la muerte de Enrique había sido despedido de la corte. Ahora bien, Luis fue con esa carta a visitar a su amigo Charles de Luynes, su mejor amigo. Allí el Delfín confesó su odio por los Concini. Y entre los dos, entre Luis y Charles, tramaron detenerlo. Sí. Le armaron una emboscada y pensaron que a la entrada del Louvre podían agarrarlo descuidado. Entonces Charles de Luynes llevó ante Luis a amigos seguros. Varios nobles juraron lealtad al hijo de Enrique y preguntaron qué había que hacer si Concini se resistía. Y la orden fue: matelón, matelón. El 23 de abril de 1617, Concini llegó al Louvre, caminó hacia la puerta, concentrado en la lectura de una carta, y lo liquidaron con 5 disparos. Al poco tiempo llegó Luis, pidió lealtad a las confundidas tropas de regencia que no sabían lo que pasaba, se vivó al nuevo rey, viva, viva, que entró en funciones inmediatamente. Lo primero que hizo Luis fue condenar a su mamá al exilio. El cuerpo de Concini fue sepultado en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. Al día siguiente, una multitud invadió la iglesia y se apoderó de los despojos del florentino. El cadáver fue arrastrado hasta el Pont Neuf, en donde lo colgaron. La gente se abalanzó sobre él y le dio puñetazos y puñaladas. Le cortaron la nariz, las orejas y de otras partes. Un hombre logró arrancarle el corazón y se lo comió públicamente. Leonora también fue detenida. Fue condenada a muerte. La decapitaron y luego quemaron su cuerpo. Las cenizas fueron cargadas por el verdugo, que recibió la orden de arrojarlas a los 4 vientos. A partir de entonces, Luis XIII fue plenamente rey junto a Charles de Luynes. Compartían una enorme pasión por la caza. El rey lo nombró consejero de Estado, gentilhombre ordinario de la Cámara Real, gobernador de la villa y castillo de Amboise, en Turena, y capitán del Palacio de las Tullerías. Al matar a Concini y a Leonora, se había producido casi como un golpe de Estado ante María de Médici, la regente, ¿no?, que vivió su primer exilio. Y empezaba un crudelísimo enfrentamiento entre María de Médici
y su hijo Luis XIII. Pero esa es otra historia. Bueno, Qué sangrientos, historia, tremendos sucesos. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charla? Vamos a escuchar Pobre mi madre querida. Es la versión de Hugo del Carril.